Política de exportaciones fronteriza, ok, que nos está atañendo hasta el día de hoy. Ok, en primer lugar, ¿qué se entiende por exportación? Para entender todos los trámites, exportación es el régimen aduanero por el cual permite la salida del territorio aduanero de mercancías nacionales y nacionalizadas. Acá vamos a pararnos un poco. Lo que intenta, digamos, este régimen es el enviar las mercancías al exterior de dos tipos de mercancías. Mercancías nacionales son las mercancías que son producidas en el Perú, específicamente Made in Perú. En el caso nacionalizadas, debemos entender mercancías que han ingresado del extranjero, que han pagado sus tributos y no están saliendo al exterior. Segunda condición que dice el régimen específicamente es para uso y consumo definitivo del exterior, es decir, que esa mercancía tiene la condición clara y precisa de que no va a versar al Perú. Entonces hay que tener bien claro. Entonces, primero, que hay dos tipos de mercancías que se utilizan para este régimen, digamos, de exportación, mercancías nacionales y mercancías nacionalizadas. Segundo punto importante es para el uso y consumo en el exterior, es decir, que esta mercancía no obedece al país. ¿Ok? Segundo aspecto, que también otro punto importante que establece el régimen de exportación definitiva, que no está afecta a ningún tributo alguno. ¿Qué significa? Que no vas a pagar digamos, un tributo de exportación, digamos, en el caso de un ad valorem, no pagas en este caso. Y segundo, en el caso de, por ejemplo, de IGB, tampoco no pagas en este caso. Entonces, eso es lo que establece, no tienes ningún gravamen en el caso de exportación, digamos, definitiva. Segundo aspecto, ¿qué criterios hay que tomar en cuenta para la exportación? Hay dos tipos, las exportaciones tradicionales y no tradicionales. Exportaciones tradicionales son todos los, por ejemplo, minería, específicamente no tradicional, son aquellas que la mano del hombre ha intervenido y hay que generar un proceso, una elaboración y demás cosas. Es decir, que hay un valor agregado en el producto. Y en el caso existen dos tipos de regímenes de exportación temporal y de exportación definitiva. Ya saben que la exportación definitiva, en este caso, la mercancía sale al exterior y es consumida en dicho país. La exportación temporal es en el caso que esa mercancía salga para una feria internacional, y en la feria internacional tiene la condición de que regresa al país. Por eso hay una que se llama exportación temporal para retorno en el mismo estado. Es decir, que la mercancía sale, lo exhibe en una feria y después retorna al Perú. ¿Ok? Hay otro que se llama exportación temporal para perfeccionamiento pasivo. ¿Qué significa en este caso? Que esa mercancía sale al exterior, lo transformo, en este caso transformo, digamos, ingresa al polo. El polo le pongo un estampado en el exterior y de nuevo regresa al país. Eso se llama exportación temporal para perfeccionamiento pasivo. La acción, ¿por qué se dice explotación temporal? Porque tiene la condición que va a retornar al país. Y segundo, el perfeccionamiento, la transformación, elaboración, ensamblaje, si no se va a realizar en el Perú, si no se va a realizar en el extranjero. Por eso se llama pasivo. Ok, también tenemos otra condición cuando hay marcas de exportaciones restringidas y prohibidas. Una exportación restringida es aquella que te exigen, en este caso, que puede ingresar al país en el otro país, en este caso, pero con la condición que tenga una autorización de importación. ¿Ok? Es autorización de importación en el país de que va a ser consumido. Ujú, eso hay que tener muy en cuenta. ¿Ok? Otro punto importante en este caso es el tema de la exportación prohibida. ¿Ok? En el caso de exportación prohibida, es una mercancía que no puede ingresar al país porque en este caso no cuenta con la documentación o ese producto, digamos, está vedado por varios países. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado. Ujú. El otro punto importante es las transacciones comerciales. Las transacciones comerciales en este caso es exportación sin valor comercial. Es decir, que estoy enviando una muestra, pero esa muestra, digamos, no tiene ni un valor alguno, puede ser cero, ¿ok? Y que está establecida una factura comercial, ¿ok? O una factura pro forma, dependiendo cómo ustedes hayan negociado. Y hay exportaciones con valor comercial, es una mercancía que tiene aspecto de transacción. Ok, ha sido negociado entre el comprador y vendedor y digamos estoy mandando en base a una factura comercial ya definitiva y según los acuerdos que se hayan quedado en un contrato o digamos en un aspecto de negociación.
¿Ok? Entonces ya sabemos qué es exportación definitiva y tenemos los diferentes criterios que podemos clasificar una exportación. Uno puede ser por su valor agregado, en este caso en que la mano de obra ha intervenido. Tenemos el tradicional, la exportación no tradicional. Tenemos por la permanencia que va a tener en el otro país, que puede ser temporal, la exportación definitiva. O tenemos por alguna restricción, que es una exportación restringida o prohibida en este caso. También existe lo que se llama transacciones comerciales, que puede tener uno que no se hayan negociado a un precio y simplemente estoy mandándolo de una manera gratuita o estoy mandando por una muestra. Y en el caso de una exportación con valor comercial, en este caso que sí ha habido una especie de transacción, una negociación entre las partes y han quedado, digamos, en un precio definitivo. Ujú. Ahora, ¿qué datos son relevantes que se consignan en NADAN en la exportación? A veces nos preguntan qué datos son los que a veces nos preguntan los agentes de aduanas y hay que tenerlo bien claro. El tipo de despacho, si el despacho va a ser un despacho normal, ¿ok? En el cual todo interviene sin ningún inconveniente, todo tranquilamente según la ley. Ok, tengo segundo, la exportación definitiva de bienes de empresas que presten servicio de transporte internacional, se pueden dar las condiciones. Una tercera condición, en este caso, que estés exportando definitivamente combustible para recursos ideológicos altamente migratorios. Entonces, ¿cuál sería en el caso de nosotros el tipo de despacho que nos debe consignar tu agente de aduanas? Sería el tipo uno normal. Tipo de embarque, hay tres tipos de embarques. Uno es el local exportador, es decir, que la exportación sale desde tu empresa o digamos de tu planta y es exportado desde ahí hasta el cliente final. ¿Cuándo se da eso? Cuando hay algunos criterios que establece la aduana, por ejemplo, que sea un producto perecible, que sea un producto, digamos, explosivo. Ok, por ejemplo, el caso explosivo, ¿por qué se establecería el local exportador? Porque en este caso se tienen que establecer algunos criterios de seguridad o, digamos, de cuidado que se tienen que tener con esa mercancía. O en el caso del local exportador, también como digo, hay un productos que por la cadena de frío o por el cuidado que tengo que tener, lo tengo que hacer directamente, lo presento de mi planta, lo hacen la inspección tanto SENACE y demás otra autoridad, y la misma aduana, y de ahí todo está bien, se sirve el contenedor y se sale hacia el mercado internacional. Después, ¿qué podemos tener? El otro puede ser el depósito temporal, es decir, que ingresa a un almacén aduanero en donde aduanas hace inspección de la carga y además en este caso tiene la condición también que ahí vas a esperar hasta que la unidad de transporte lo establezca para, digamos, embarcarlo. Ok, el otro es el lugar designado por la administración aduanera. Hay sitios que no cuentas con almacén aduanero, hay sitios que el local exportador tampoco no es muy cuidadoso y la aduana se establece en tal sitio vamos a hacer la inspección. ¿Dónde se da normalmente esto? Lo he visto cuando es en una zona fronteriza, ¿ok? Ahí en algunos sitios, por ejemplo, en Iñapari, la zona fronteriza con Puerto Maldonado y digamos, y Brasil, ahí, digamos, no encuentras un almacén en este caso, entonces lo haces al costado de la aduana, ¿ok? ¿Qué tipo de forma de embarque existe? Las normales, es decir, que pasas una inspección correcta. Otro puede ser las tuberías, es decir, que pasa un producto como gas licuado, o digamos en este caso petróleo, y ahí solamente que vas a ver es un tubo en donde estás llevando ese tipo de mercancías, fajas, transportadoras, ok, que estás llevando mineral, o cables, en este caso cable eléctrico. Ok, ¿qué tipo de mercancías son consideradas especiales para aduanas? Las mercancías que pueden ser consideradas especiales para aduanas son las mercancías radioactivas, ¿ok? En este caso, si hablamos de una mercancía radioactiva, ¿dónde haríamos una inspección? Normalmente sería en el local exportador porque él tiene las condiciones, máquinas para, digamos, en este caso. Otra mercancía que podría ser, que puede ser especial, las mercancías corrosivas, infecciosas o tóxicas. También hay que tener mucho cuidado con ese tipo de mercancías. Animales vivos, también es para que este animal no sufra la pérdida en el transcurso, digamos, del viaje. ¿Ok? Inflamables, explosivos, máquinas de gran peso, KN frío, ¿ok? Granel y otros. Entonces, miren, todos los productos que pueden tener un determinado cuidado, un determinado manipuleo, un determinado, digamos, proceso de traslado. Entonces, hay ese tipo de condiciones, tenemos que establecerlo como mercancía especial. Otras que son solicitudes de generación de automáticas, el reconocimiento físico un reconocimiento físico que se lleve local del exportador
y otra que el lugar que haya designado sea por la administración aduanera. Entonces, mire, todos estos aspectos hay que tomar en cuenta cuando tengamos que declarar en Adán y que también le indique, digamos, la empresa, digamos, ustedes cuando se lo mencione la gente de aduanas. A veces yo escucho, a veces que le indican que la gente de aduanas no le está brindando la información. Y no es que no le está diciendo eso, sino que simplemente la misma aduanas que para hacer la exportación te exige muchas cosas para cumplir. Entonces, no es que ¿cómo se llama? Él no lo quiera denumerar tu declaración, sino sigue un procedimiento de datos para que, ¿cómo se llama? Para que la declaración aduanera esté conforme. Entonces, en primer lugar, les quedó claro este tipo de información de los tipos de despachos normales, el tipo de embarque donde se puede balizar en el local exportador, que es tu propia planta, tu propio almacén, pero determinado por el producto que puede ser, como le había mencionado, una mercancía especial puede ser radioactivo, puede ser una mercancía corrosiva, o animales, o inflamables, o mercancías que tengan que tener cadena de frío. Son productos que tienen que tener un cuidado adecuado para manipulación para, digamos, su conservación y que, digamos, y que tenga que ir directamente, digamos, hasta sin ningún, abre ese contenedor, lo verifica todo está bien, lo cierras y de ahí llega hasta el país de destino. Ok, explosivos también están en este tipo de situación. ¿Cuál es una fase de exportación que tenemos que tenerlas bien claros? La primera fase que estableció la aduana es la numeración de la DAN. Es decir, una mercancía, digamos, da número, pero para eso tengo que tener documentación. ¿Qué tipo de documentación tendría que tener la factura comercial? Tendría que saber en qué sitio voy a, digamos, establecer cómo, digamos, que voy a hacer la inspección. También tengo que tener bien claro los valores, tengo que tener bien claro la descripción y datos que me permitan, digamos, hacer muy efectivo la numeración de esa declaración. Después, sí, la otra etapa es que yo numero mi declaración y se le va a entrar un almacén aduanero, o en este caso, si lo hago en local exportador, me va a tener que asignar un canal. El canal de control que podrían ser canales rojo, en el cual esa mercancía tiene que pasar inspección aduanera, en el cual van a verificar lo que has declarado, como se llama, con lo que van a encontrar físicamente. Es decir, revisan lo que tú has declarado en tu DAN con lo que, digamos, físicamente se ve en estos casos. Después de haber pasado el canal rojo, puedes tener otra opción que es el canal verde, en el cual aduanas no hace ni una revisión. Simplemente en este caso aduanas establece determinadas, que esa mercancía simplemente va a ir a un levante y de ahí embarcarlo hacia el mercado internacional. Entonces, si tienes suerte, te sale canal verde y no hay ningún control. Si en este caso te sale canal rojo, tendrás que pasar inspección, digamos, de lo que tú has declarado con lo que se ha encontrado. ¿El levante qué es? Técnicamente, el levante es la autorización que dice aduanas que has cumplido con todos los controles aduaneros. Es decir, aduanas te indica, así haya sido canal verde o rojo, te indica que te han dado la autorización de que se ha cumplido con todos los procedimientos aduaneros y está listo la mercancía para embarcar al mercado internacional. Después viene a ser el embarque. El embarque, en este caso, tú puedes embarcar en un plazo de 30 días contados desde cuándo, desde la numeración de la DAN. Es decir, yo puedo embarcar mi mercancía en un plazo de 30 días. ¿Contados de qué? De la fecha de la numeración de la DAN. Eso es importante. En toda exportación tenemos que tener claro los plazos. Entonces, el primer plazo que debemos aprender es los 30 días contados a partir de la fecha de numeración de la edad. Ok, si yo no embarco en esos 30 días, lo que va a ocurrir en este caso es que tu declaración va a ser declarada nula o lo que se llama legajamiento de declaración. Técnicamente la palabra correcta es legajar, que significa anular la declaración, porque no se cumplió con el primer procedimiento que es embarcar la mercancía al exterior. Segundo punto es que la aduanas después va a querer los documentos originales. En este caso, antes tenías que presentar los documentos originales, ahora ya no. Ahora todos los documentos se presentan vía online en formato PDF y con eso se regulariza el despacho. Si usted no regulariza en el plazo de 30 días contados de la fecha del embarque de la mercancía, acá es importante, ¿cuánto plazo tengo para realizar el despacho? Tengo 30 días contados de la fecha de la
embarque la mercancía. Entonces, si yo sé cuánto es el plazo de regularizar y no lo hago, la aduana me puede establecer una multa que asciende a 0,2 la unidad impositiva tributaria. ¿Cuánto está aproximadamente ahorita la unidad impositiva tributaria? Creo que está como 4.600. Entonces, si fuera en este caso, estaríamos hablando de como 900, si está 4.600, sería un 9.200 soles que tendrías que pagar en este caso, por, digamos, 920 soles que tendrías que por cada declaración aduanera que no regularices. Ok, después de esto, en aduanas te exige, ¿cómo se llama? Que tengas lo que se denomina la aduana digital. El primer paso fue el mandato electrónico. ¿Qué es el mandato electrónico en el cual tú asignas a un agente de aduanas para que haga tu despacho? Ok, ¿qué es lo que te va a indicar claramente? Esto no tiene ni un costo. Esto lo que permite es que el representante de tu agencia, de la agencia de aduanas, digamos, asuma la responsabilidad del despacho, es decir, hace una responsabilidad solidaria. Él se hace responsable por todos los actos en que intervenga en el despacho. ¿Ok? Ese agente de aduanas, tú tienes que nombrarlo vía sistema online, digamos en este caso. Si lo cumples en ese tipo de condiciones, si lo cumples en este tipo de situación, no habría ningún inconveniente. Ok, tenemos una pregunta, dice, hola, buenas tardes, ¿puedes portar sin necesidad? ¿De qué dice? Sin necesidad de ingresar a un depósito temporal. De ser así, hay un registro ante aduanas. Ok, va a depender del tipo de mercancía que tengas. Ok, si tu mercancía, digamos, no es ni peligrosa, no es en este caso, si es por unas determinadas condiciones, tendríamos que ver cuánto también es, si cuánto es lo que estás enviando, si estás enviando una mercancía por contenedor o si estás enviando una mercancía a carga suelta. Pero si tu mercancía no es peligrosa y no tiene ninguna autorización que te da aduanas, de lo que normalmente te va a pasar es que vaya a un depósito temporal para que aduanas haga inspección, para que aduanas, digamos, verifique si lo que has encontrado digamos, y lo que está en la declaración de aduanas es lo que existe. ¿Ok? Entonces ahí va a depender de eso. Si no, si tienes algunas condiciones que te acabo de mencionar, eh, digamos, tendrías que pasar depósito temporal obligatorio, ¿no? Ujú. Y el mandato electrónico, en este caso, es el acto por el cual el dueño consignatario encomienda al despacho aduanero, como les he mencionado, a su agente de aduanas para que acepte a cuenta de riesgo aquellos que constituyen medios electrónicos. Acá tú ves, tú haces el mandato electrónico para el registro de tu agente de aduanas y el agente de aduanas, digamos, puede solamente tener dos condiciones. Uno, para que solamente haga en solamente ese despacho, o tú le digas que puede hacer los otros, digamos, despachos por un año. Ya eso depende de ti en ese tipo de condiciones. ¿Qué tienes que tener para hacer la numeración de Adán? Tienes que tener el primer requisito, está un book de tu exportador debe estar activo y habido. Es decir, que esté activo es que tu book esté, digamos, operativo. Y habido es que cuando te he hecho control de aduanas te haya verificado que el sitio donde estás existes. Un consignatario es decir a una persona que estés vendiendo su producto. Ese consignatario es la persona, es el beneficiado de tu mercancía a quien se lo va a enviar. Entonces, tú tienes que registrar dentro de la declaración aduanera a ese consignatario. ¿Qué más tienes que tener como condición a un país de destino? Es decir, si lo vas a mandar a Estados Unidos, si lo vas a mandar a Holanda, o si no lo vas a mandar a China. Tienes que indicar a qué país lo vas a enviar esa mercancía. Otro punto importante que también se establece es en qué Incoterm estás negociando. Si es un Incoterm FOB, si es un término Incoterm FOB. Acuérdense que en el caso de Perú, la base imponible que establece SUNAT es el FOB, en el caso de exportaciones. Y en el caso de importaciones es el término SIT, es costo, flete y seguro. Eso hay que tenerlo muy en claro. ¿Ok? Otro punto importante que establece SUNAT es un lugar donde la mercancía es puesta a disposición de la autoridad aduanera. Ahí viene lo importante, es decir, acá con el transporte terrestre es muy importante indicar dónde se va a hacer inspección. Como ustedes ven, se establece, hay dos condiciones. Si tú lo haces en tu local exportador, siempre y cuando tu producto lo pueda militar, o si no, en este caso, el otro lugar podría ser el depósito temporal. ¿Ok? Y el otro es en una aduana de salida.
En el caso de una aduana de salida, es que si yo hago terrestre y lo voy a dejar en zona fronteriza, ahí tengo que pasar el control de embarque. Es decir, yo puedo numerar desde, digamos, número donde, en Tumbes, pero ¿por dónde va a salir? Ah, va a salir por Tacna. Entonces, ¿dónde voy a pasar control de embarque? Lo voy a pasar en aduana de salida de aduana de Tacna. Si, por ejemplo, yo número en Lima, ¿ok? ¿Y dónde va a pasar el control de embarque? El control de embarque yo lo tengo que pasar directamente en dónde. Si lo voy a pasar en Puerto Maldonado, si hago por Iñapari, o si no, pues hago, pues, digamos, si hago mi mercancía para Bolivia, sale por Desaguadero. Entonces tengo que indicar por qué aduana, digamos, vía terrestre va a salir. Eso es muy importante en el caso de transporte terrestre. Entonces ya sabemos, condición que te va a establecer claramente en el caso terrestre. Uno, indicar dónde va a pasar inspección o va a pasar inspección aduanera, ¿ok? Que te va a indicar en un depósito temporal o en tu local del exportador, o en este caso, o puede ser un lugar donde se destine por aduanas. Y la aduana de salida, si tú estás en una aduana, por ejemplo en Lima, tú numeras en Lima, pero ¿por dónde va a salir? ¿Saldrá por dónde? Por Tumbes, puede salir por Tacna, o puede salir por Desaguadero, o puede salir por Iñapari. ¿Ok? Por esos sitios que tiene que salir, tienes que nombrar por qué aduana está saliendo. Entonces ya tenemos claro que el caso terrestre, que si yo estoy acá en Lima y lo voy a mandar para otros sitios, digamos, porque quiero salir hacia Ecuador, tendría que pasar por la aduana de Tumbes. ¿Ok? En el caso, si yo tengo que salir por, digamos, por hacia Chile, tendré que pasar por transporte terrestre y declarar como aduana de salida la aduana de Tacna. Si yo tengo que salir a Bolivia, tendré que de indicar que estoy saliendo por la aduana de Puno. Y si voy a salir a Puerto Maldonado y voy a Brasil, ok, tendré que indicar por el Puerto Maldonado, tengo que declarar. Entonces, esa es la diferencia con otros, que es otros tipo modalidad aéreo o, digamos, marítimo. Eso hay que tenerlo bien claro. Ujú. Ok, dice buenos días. Dice, en el caso de explotación terrestre, ¿qué se puede hacer directo donde podríamos encontrar un listado de productos que aplican? Ok, si tú quieres, pues, a ver, si podríamos hacer, si yo no quiero numerar de Lima y quiero numerar directamente de Tacna, sí lo puede hacer, decir, lleva la mercancía vía terrestre hasta Tacna y en Tacna, en este caso, lo exporta ese producto. Debo entender que así es la pregunta, ¿no? Listo. Ok, en el caso de ¿qué se pueden hacer? Bueno, como ya te puse en la primera diapositiva, estos son los mercancías especiales, ¿ok? Que normalmente son los que son de local exportador, mercancías radioactivas, corrosivas, infecciosas, tóxicas, animales vivos, inflamables, explosivos, maquinaria de gran peso, cadena de frío, nocini y granel u otros. ¿Por qué en este caso? Eh, ¿No se escuchó? ¿Escuchan? ¿Están escuchando o no? Dígame en este caso, Raiza, ¿me están escuchando? Sí, sí se escucha bien, Juan Carlos. Ok, gracias. Listo. Parece que su audio está mal de usted, o el audio. Ok, en el caso de mercancía especial, los productos que normalmente pasan al local del exportador son radiactivas, corrosivas, infecciosas, tóxicas, animales débiles, inflamables, explosivos. ¿Por qué en este caso? Porque el problema principal es que yo no tengo equipo de manipulación y eso no lo puedo hacer en un depósito temporal. Por ejemplo, una mercancía radioactiva, mi personal no está adecuado para eso. O de un producto explosivo, si por ejemplo ingreso a un depósito temporal y digamos, ese depósito temporal no tiene equipos de manipulación, puede hacer explotar todo el depósito temporal y perjudicarlos a los otros. Entonces, por eso, este caso hay que tener mucho cuidado con ese tipo de condiciones. Ujú. Ok, entonces ya hemos visto eso. ¿Qué más tenemos? Lo que viene a ser documentación. La documentación con la que tengo que trabajar yo es la declaración habanera de mercancías, el ADAN en este caso, que es el documento en donde se cumplen las tres condiciones que establece Habana. ¿Cuáles son las tres condiciones que establece Habana? En el caso de ámbito de aplicación, uno.
es establecer quién es el declarante, es decir, quién es el exportador que está haciendo esa exportación hacia el mundo. Segundo, tienes que indicar la mercancía, cuál es el bien o producto con el cual se está, digamos, estableciendo una base imponible. Tercero, ¿por qué medio de transporte lo voy a hacer? Si va a ser marítimo, aéreo y terrestre. Entonces, yo tengo que hacer, yo asumo esa responsabilidad en dónde, en la declaración aduanera de mercancías. Ok, también tengo que adjuntar en mi declaración de exportación que mi factura o boleta, es decir, con qué documento, digamos, establezco, digamos, este contrato o establezco, digamos, que le estoy vendiendo el producto a otra persona mediante la factura o boleta. Ok, eso hay que tenerlo bien claro. El documento de transporte, que en el caso de transporte terrestre, ¿cuál es el documento que se utiliza? Se utiliza la carta Porter. ¿Ok? La carta aporte y además en este caso que tiene la carta aporte es un documento en el cual es emitido por el transportista principal y en el cual le indica que él asume la responsabilidad del transporte. También indica el valor de la mercancía y además digamos, de la carta aporte hay un documento adicional que se llama el MIDTA. El MIDTA es el Manifiesto de Carga Internacional para Despacho en Tránsito Habanero. Es decir, ese MIDTA nos va a permitir, digamos, establecer todos los documentos de transporte que están involucrados, va a establecer también la lista de mercancías que él está asumiendo la responsabilidad y demás aspectos condicionantes. Entonces, documentos, si no hay que tener muy en claro esto. Es decir, en el caso de terrestre, tenemos dos documentos que tenemos. Uno que nos entrega el transportista, que viene a ser el documento de transporte, que viene a ser la carta porter terrestre, y además tenemos el manifiesto de carga el MIDTA, que es el manifiesto de carga internacional, que está más bajo el depósito, digamos, al despacho de tránsito aduanero. Esto, normalmente, todos los que son transporte internacional terrestre, ustedes tienen una característica, que la mercancía va en tránsito de un sitio a otro. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Ujú. Ok, el otro punto que también tenemos que tener en claro, además del documento de transporte, que es algo muy importante, y porque también hay que tener mucho cuidado en esto que viene a ser la carta aporte. Ahí ustedes van a escuchar un término que se usa hace mucho tiempo, que se llama tornaguía. ¿Qué viene a ser la tornaguía? Que cada vez que su mercancía pasa un control fronterizo, normalmente le ponen un sello. En ese sello indica que la mercancía pasó por esas aduanas y se verifica que, por ejemplo, que cada aduana se hizo un control o verificó. Por ejemplo, yo me acuerdo que haber hecho exportaciones hacia Brasil. Ok, en Brasil vía terrestre, es decir, donde llegaba a Sao Paulo vía terrestre. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Primero salía del Perú, pasaba por el control, el documento de transporte, le ponía un sello a la aduana de Perú, le ponía un sello, digamos, en Santa Rosa. De ahí iba hasta, no me equivoco, pasaba por los controles de Chile, también le ponía a la aduana de Chile de que también había pasado por ahí. Después pasaba a Argentina, Argentina le ponía otro sello al aduanero de ¿cómo se llama? De Argentina. De Argentina pasaba a Paraguay, le ponían otro sello y de ahí subía hasta, digamos, hasta Brasil. ¿Qué tenía que hacer el aduanas de Brasil? Tenía que verificar todos los sellitos por donde había pasado y también estableciendo la ruta por donde había transitado esa mercancía. Entonces, eso era la tonajía. ¿Ok? Es, digamos, la tonaguía en este caso con lo que establece. Ok, nos hacen la pregunta en este caso, ¿se puede utilizar el Icotep FOB para exportaciones terrestres? Bueno, el término FOB, en primer lugar, el término FOB es un término Icotep normalmente para un término marítimo. El equivalente al término FOB es el FCA, que el FCA te dice que hay que entregar la mercancía al primer transportista. En el caso del transporte terrestre, en la condición que la mercancía puede ser recogida desde el punto, digamos, desde el punto inicial, digamos, de donde está el cliente, digamos, el exportador. Es decir, yo puedo recoger la mercancía desde su fondo, porque es el único transporte que puede trabajar desde inicio ahí. Entonces, hay ese tipo de condición. El término equivalente en este caso es el FCA, ¿no? ¿Ok? Los costos de exportación de agencia aduana se prorratean cuando se trata de exportación de consolidada a varios exportadores.
cada uno cobra una tarifa de contenedor. Ok, si es una mercancía consolidada, normalmente lo vas a tener que ver con tu agente de carga, es decir, y él te va a decir cuáles son los costos que estaría cobrando, ¿no? Eso ya lo establecen, digamos, con el transportista, si es una mercancía consolidada. Eso ya lo tienen que negociar. Ujú. Listo, entonces ya hemos visto con el nuevo procedimiento aduanero que tienes en este caso. Tienes tu factura electrónica, en el caso de la factura electrónica, ¿por qué? A veces me preguntan, ¿por qué ahora te exige que es la factura electrónica? ¿Es un formato electrónico? Sí, pero además del formato electrónico permite hacer una trazabilidad, es saber que ese documento con el que inició, digamos, va a terminar hasta el final. ¿Ok? Eso es lo principal. ¿Ok? Entonces, todos los operadores que están interviniendo, la gente de aduana, la gente de carga, el transportista, digamos, principal y demás angelitos que están involucrados, le van a hacer seguimiento y que esa factura no se elimine. Porque antes, ¿qué pasaba? Emitía una factura física y después a la semana la eliminaba. Entonces, en este caso no. Es un documento electrónico que voy a poder saber cómo ha sido digamos, su paso por cada uno de los angelitos que intervienen en la progresión. Información anticipada. Aduanas va a saber en forma anticipada quién es el exportador, quién es el exportador y el importador, por qué aduanas tuvo tránsito de esa mercancía, también lo va a tener bien claro. Además, promueve mucho aduanas que el embarque directo. ¿A qué me refiero? De que, digamos, las exportaciones, según sus aspectos y condiciones, puedan ser embarcadas, digamos, saber, digamos, que ese embarque ha sido realizado desde el local del exportador o también en caso de algunas condiciones que establezca el negocio, ¿no? Un nuevo modelo de control, sí, porque el nuevo control es que anteriormente teníamos el mandato electrónico. En el caso del mandato electrónico que teníamos antes era que solamente lo firmaba en la parte posterior del vele, ¿no? Ahora no existe eso. Ahora lo que tienes con el mandato electrónico, ya nadie puede decir, esa no es mi firma. No, ahora tranquilamente yo entro al sistema y nombro a mi representante legal aduanero. Porque ese representante legal, que es una agencia de aduanas, digamos, te autorice, y ahí tú puedes decir, quiero que solamente sea para este embarque, o también está la condición de que pueda hacer los despachos hace un año. También aduanas establece la notificación electrónica, ahí sí te recomiendo que cheques que cheques claramente en cómo se llama, en tu correo cabezol, digamos, si no tienes alguna notificación por la administración aduanera, porque ahí llegan todas las notificaciones en cuanto a una incidencia que puede existir en tu despacho de exportación. Y en el caso de nuevo modelo de regularización, en el cual aduanas te notifica directamente, digamos, si todo está completo o si falta alguna documentación al respecto. ¿Qué actos relacionados con el proceso de salida? Uno es que, en el caso, pongamos el caso de un despacho vía aérea o vía marítima. Ponemos de ejemplo. Tenemos el transportista que reserva, con el nuevo sistema tenemos el primero, el RCA. Cuando mencionaba que el RCA viene a ser que el transportista con su cliente reserva la carga. Es decir, por si acaso te voy a dar un espacio dentro del buque o te voy a dar un espacio en el avión, ok, que eso va a ser la reserva digamos, de tu embarque, ¿no? Para eso, ¿qué tienes que tener? Tener un booking. Después eso ingresa a un depósito temporal en donde el depósito, pongamos, establece la recepción de mercancía, es decir, que el depósito ha recibido sin ningún problema tu mercancía y va a asignarle un canal de control. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tienes un plazo de 2 horas y ese plazo de 2 horas, digamos, se manda la información dateada con quién, con tu declaración aduanera de mercancía y ahí va a salir el canal. Si va a ser canal verde o canal rojo. Después de eso, después que ha pasado control de aduanas y demás cosas, tienes una relación de la carga que se va a embarcar. Eso se denomina RCE, ¿ok? Autoriza el depósito temporal a mover la mercancía y eso puede ingresar a un almacén portuario o aeroportuario o puesto de control. Ahí el registro, en este caso, ok, nos pregunta, ¿quién debe presentar el expediente de aduanas para hacer el tránsito? El tránsito aduanero lo solicita ¿quién? ¿Quién es el encargado de hacer el traslado de la mercancía de un punto de origen a un punto de destino? Ese tránsito lo solicita el transportista principal, porque él sabe el recorrido por dónde va a ir tu carga. Él va a informar a la aduanas, en este caso,
Angelito, aduanas, ¿esta mercancía por dónde va a pasar? ¿Va a pasar por Tacna? Ok, va a pasar por Tacna. Angelito, ¿va a pasar va a pasar por Chile? Va a pasar por Chile. Ok, Angelito, esto va a ir por tal punto. Entonces, ¿quién sabe el tránsito? ¿Quién lo sabe? En este caso, lo sabe el transportista. Por eso, ¿quién tiene que hacerlo? El tránsito, el caso del transportista. Ok, si se le entrega SWOT o FCA, es necesario la guía de emisión. Ok, si tú estás haciendo SWOT, ok, ahí tú tienes que establecerlo bien con tu transportista principal. Acuérdense que si están en FCA, ok, en FCA, ¿hasta dónde puedo entregar mi mercancía? Ahí tienen que establecer dónde va a ser el punto de entrega. Ok, yo puedo establecer un FCA en un depósito temporal en un determinado sitio. Ok, ahí va a ser el punto de reunión donde recoge la mercancía del transportista principal. Ok, ¿y qué tengo que hacer? ¿Qué documento tendría que hacer para movilizarlo de mi almacén hasta el almacén de un depósito temporal para que pase inspección? ¿No tendría que generar una guía de emisión? Ok, ahí tenemos que pensar. Ok, algunos preguntan el SWOT. El SWOT tendrían que verlo bien claro con el transportista principal, si es que es necesario o no. Pero en el caso del FCA, se tiene que ser un sitio donde vaya a pasar inspección de carga, lo que estamos hablando por aduanas y lo que estoy mencionando acá en depósito temporal. Ok, entonces seguimos a hacer el registro de ingreso al puerto. Ok, el RIP, si es en caso aéreo, puesto de control, el RT. Autorizas el embarque, carga para embarcar, confirmas el embarque, a la carga de embarque antes de SAPE y autorizas la salida ya en el caso de CNE, cuando en este caso el vehículo está a cargo no embarcado. Perfecto. Acá ya tenemos un ejemplo de una declaración simplificada web. ¿Qué tenemos que tener? Normalmente a nosotros nos van a pedir lo siguiente. Uno, que tengamos un logo activo y habido, que hayas ingresado al portal de SUNAT, que tengas un código de clave solo es obligatorio, puedes ingresar por el sistema. Y además tienes que hacer el registro, la recepción de la mercancía, te van a salir canales de control. Este es caso de declaración simplificada web, en el cual tú no necesitas tener un agente de aduana. Ok, después transmites la salida, en este caso mediante el DT, la relación de la carga a embarcar, y el ERC, que es la salida de la autorizada del puerto, en este caso vía aérea. En el caso terrestre, además de los otros, es un embarque terrestre fluvial que nos piden el registro de embarque terrestre, que acá lo denominan la salida ya con el RIT y el control de salida correspondiente. ¿Qué hay de tipo de características en el caso terrestre? En el caso terrestre se nos presentan las siguientes características. El tipo de despacho es normal, ingresa a un depósito temporal. Hay que indicar el tránsito internacional, como les acabo de indicar. Ok, nos pregunta en qué caso no se va a necesitar un agente de aduanas. Ok, hay un aspecto que dice claramente aduanas cuándo necesito, cuándo no. En el caso en tú no necesites tener agente de aduanas, alguien que te asesore, alguien que te haga control y demás cosas, es cuando la mercancía no supera los $5,000. Y si la mercancía no supera los $5,000, tú puedes hacer tu declaración simplificada web. Y si utilizas este tema. Declaración simplificada web, tú numeras, entras al sistema de aduanas con tu clave SOL y haces tu numeración y tú te encargas de hacer todo el proceso de exportación. Cuando tú, digamos, la mercancía supera los $5,000, en este caso, tú estás obligado por ley a tener agentes de aduanas. ¿Te quedó claro, Linda? ¿Te quedó claro, Linda? Sí, muchas gracias. Ok, perfecto, listo, gracias. Seguimos continuando. Ok, en este caso, el tipo de despacho, la aduana de origen, ingresa a un depósito temporal. Va a tener el indicador de tránsito internacional. ¿Por qué? Porque tengo que pasar diferentes fronteras del mundo. Específicamente sudamericanas, que estamos hablando, que puede ir a Bolivia. Tengo que indicar que esa mercancía va a ir con un documento de transporte, una mercancía de transporte internacional, que es tu cartaporte, más tu documento de tránsito internacional. Y de ahí tú lo que tengo que hacer, además de mi aduana de origen que viene hacia Lima, tengo una aduana de salida. ¿Cuál sería la aduana de salida? Es Tacna, es mi aduana de Desaguadero, mi aduana de, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? De Tumbes, donde yo he nacido específicamente. Ahí tú tienes que decir, a ver, ¿cuál va a ser mi aduana de salida? Va a ser la aduana de Tumbes. Ok, listo. Pase control. Ok, ahí vas a, digamos, acá numeras y acá es donde sales y ahí llegas en verificación
digamos, de que corresponde el contenedor, que corresponde el camión, y en el puesto de control sale la mercancía. En el caso que fuera local del exportador, en este caso, el local del exportador es que ya te indiqué claramente que es en la figura, una figura que tú numeres desde tu planta, en este caso. Indica que es el tránsito, valida que está en tránsito internacional la DAN, y de ahí se embarca hacia el mercado internacional, también se da esa condición. Se puede exportar materia prima para ser transformada en otro país y luego exportarlo a destino con valor agregado. A ver, tú puedes exportar materia prima para ser transformado en otro país, ya, sí, y luego ser exportado a su destino final. Eh, ok, de acá en el Perú va a salir como una exportación definitiva, es decir, tú lo exportas con materia prima. Ahora, de lo que pasa en el país extranjero, eso ya a la aduana de Perú no, ¿cómo se llama? No le afecta. Lo que va a decir, tú lo que pasa en el destino final ya son tus condiciones establecidas por negocio. Es decir, acá tú puedes exportar materia prima, sí, se puede exportar mango y en el otro país lo cortas en rodajitas y lo mandas a otro país en este caso. No hay ningún problema. Acá, lo que va a salir en Perú, eh, en el país de tránsito no estaría obligado a nacionalizar. Ya eso depende de que tienes que averiguar en el otro país cuál es, con qué régimen lo vas a ingresar, ¿no? Ya eso ya es otro problema con otra aduana. En el caso de Perú, yo lo mando allá y sale como exportación definitiva. Lo que pasa en el otro país, eso ya tienes que hablarlo con el agente de aduanas en el otro país, en donde va a ser de triángulo. ¿Entendido? Ya eso tienes que verlo con el otro país, hablar con su agente de aduanas de dicho país, cómo ingresa y cómo lo puedo hacer, si lo hago temporal o lo hago definitivo. Eso ya son condiciones que tienes que negociar en el otro país, que va a ser de puente, ¿no? Listo. Acá tenemos que tener los tics que para, digamos, para no equivocarnos en el despacho. El exportador debe tener la condición de subo habido y activo, es decir, que debe estar bien indicado de que tú lo entras al sistema y está digamos, operativo para trabajar. Segundo habido es que el local está, digamos, existe en este caso y no es algo fantasma. Mercancías restringidas, necesito tener un documento autorizante, es decir, mi autorización de SENASA, mi autorización de DIGESA, mi autorización de SUCAME. Tengo que tener, digamos, mis documentos en reglas para que aduanas me dé la salida de esa mercancía. Mandato, en este caso, que yo nombre un agente de aduanas para que realice las operaciones, digamos, delegando la función de aduanas, en este caso. Entonces, esto, como les vuelvo a repetir, puede ser por un solo único despacho o, digamos, por todos los despachos en este caso. El embarque tiene ¿cuánto? 30 días en este caso, regularización de 30 días hasta 7 meses concentrados de minerales, en este caso canal de control de bar debajo. Nos preguntan, ¿el procedimiento digital aplica también para exportación fraccionada consolidada? No lo impide. No impide nada de que puede ser en formalidad LCL o FCL. No hay ninguna norma, algo que restrinja eso. Yo puedo hacer una exportación fraccionada vía aérea, vía marítima. Digamos, si hay muchos exportadores que no llenan un contenedor, entonces no veo ninguna restricción al respecto. El procedimiento de la legislación dice exportación definitiva. No hay día exportación fraccionada, ni dice exportación de un solo contenedor, ¿no? Ya eso lo tienen que ver en este caso. Ok, es que se le dice en el caso de confirmas una información de 30 días, que es conclusión automática. Si digamos una vez no tiene ningún problema. Si notara porque un documento está mal emitido o un documento que no está mal escaneado, te van a decir que va a pasar revisión o digamos, un aspecto que no le esté consiguiendo en el sistema, ¿no? El caso de rojo, la mercancía se encuentre sujeta a reconocimiento físico, va a haber que se otorgue un levante la mercancía de manera automática. ¿Ok? Y te asigna el control en estos casos de la siguiente manera. ¿Ok? ¿Qué plazo no debo olvidarme en un despacho? El embarque se hace 30 días calendarios, contados a partir del día siguiente de la numeración de Adán. Ingresa al almacén y tengo 2 horas contadas a partir de la recepción de la carga de la mercancía presentada a la declaración aduanera de mercancías. Y tengo 30 días para regularizar el despacho. ¿Contados de qué? Al término del embarque.
Ok, acá existen un poco las multas. Los regímenes de exportación por no proporcionar información incompleta, que no guarde conformidad los datos de la descripción de las mercancías que ocasionen un cambio de partida arancelaria, que puede ser que la información que tú hayas brindado esté mal, serían 0.2 la unidad impositiva tributaria. ¿A quién va la multa? Va al exportador, directamente al exportador. ¿Por qué? Porque él es el que dio la información. Los regímenes, hay unos que cuando no guarden conformidad a los datos relativos o que ocasionan un cambio, pero cuando sea sucedido antes de cualquier requerimiento de aduanas, ya va a un 0.10. Si tú te diste cuenta, tú fuiste el que te equivocaste, entonces antes que aduanas se dé cuenta, puedes pagar 0.10. Pero si aduanas se dio cuenta, paga 0.2. Cuando no rectificas un valor consignado, declarado, regularizado en el régimen de exportación, y aduanas se dio cuenta, en este caso, puede ser 0.2. Pero si aduanas, en este caso, todavía no se dio cuenta, antes de cualquier requerimiento, sería 0.10. Entonces, todavía esos son leves. Cuando destines una mercancía restringida sin la documentación que sigue exigida por ley, ¿cuánto es la multa? 0,1 unidad impositiva tributaria, que puede ser para un importador, exportador o un beneficiario de un régimen aduanero, que eso ya es considerado para aduanas algo grave. Destinar a alguna mercancía que es prohibida, la sanción ya equivale a dos unidades impositivas tributarias. Ok, cuando se extraen muestras representativas en mercancía dispuesta por la Administración Aduanera, ¿cuánto es la multa? 0.5. Si en este caso aduanas Susanes antes de cualquier requerimiento es 0.10. Entonces ya vamos viendo cómo van las multas. Impedir, obstaculizar o no facilitar las labores aduaneras en el reconocimiento físico, inspecciones, fiscalizaciones y más cosas, acá es cuando te quedes de valiente y digamos en este caso, no quieres que aduanas verifique, aduanas la multa es equivalente a ¿cuánto? 3 UITs. No someter las mercancías a un control no intrusivo que viene a ser que aduanas quiere que aduana tu mercancía pase escáner. ¿Ok? ¿Cuánto es la multa si no quieres que pase escáner? 3 UITs. No pongas a disposición aduanera las instalaciones de infraestructura de tus medios, digamos, medios que permitan el ejercicio de control, la multa es 3 UITs. Miren que esto ya no es grave, sino es recontra grave. ¿Ok? Y esto es un poco lo que viene a ser las infracciones aduaneras. Ya hemos visto la característica de exportación definitiva para el caso terrestre. Además de esto, los estoy invitando a un seminario de puertos, de logística y comercio exterior de Estados Unidos. Es decir, vamos a dar todos los tips referentes a Estados Unidos, están viniendo, vas a conocer las facilidades logísticas, vas a conocer los trámites aduaneros, vas a conocer los servicios de distribución, las oportunidades comerciales de los productos, en este caso la oferta exportable. ¿Cuándo va a ser? ¿Cuándo va la fecha? Es el 26 de septiembre a las 8:30 en el auditorio de Promperú, en las oficinas en Bazares 610. Ok, vas a conocer en este aspecto de competitividad, logística y comercio exterior. Están viniendo funcionarios de la aduana de Estados Unidos, están viniendo, ¿cómo se llama? Del mismo puerto, digamos, de Estados Unidos también, y te van a dar información sobre el servicio logístico. Entonces, te invito para que tú puedas ahí escribirte. Te estoy poniendo el link ahí en el chat para que te puedas escribir y participar para el día 26 de septiembre, si estás interesado. Ok, ahí tienes, te he mandado el link por el chat. Ok, te estamos invitando, puedes participar. Ok, sí, sería muy gratificante, digamos, que puedas conocer los conocimientos de otros países para mejorar, digamos, tu aspecto competitivo en el comercio exterior. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos, por la ponencia del día de hoy. Muchas gracias a todos también por participar. Ahí he vuelto a compartir el link que compartió Juan Carlos para el seminario que comentó ahí en el post. También, si alguno tuviera alguna pregunta adicional, la puede escribir por el chat o abrir su micrófono antes de terminar. Sí, claro. El link de asistencia lo voy a poder pasar otra vez por el chat para que puedan registrar sus correos y a esos correos les haremos llegar la presentación y también el video de hoy. Por favor, registren sus correos que en el link que acabo de compartir. Mm, Bien, creo que no hay más preguntas. Gracias a todos por el día de hoy, Juan Carlos también.
Les haremos llegar a una próxima capacitación con Juan Carlos oportunamente a sus correos. Así que muchas gracias por hoy. Eso sería todo. Ok, listo, nos vemos. Gracias.